Bueno, buenos días. Como todas las semanas estamos nuevamente aquí para una sesión virtual de tutorías de investigación y como siempre le doy las gracias a quienes están en línea en este momento compartiendo este espacio, así como a aquellos que se puedan ir incorporando en su momento o bien que por alguna razón no puedan estar con nosotros. Digo esto porque, bueno, estamos grabando la sesión para compartir después vía correo electrónico, ¿no? Y bueno, tal y como les había comentado a Valtraud y a Yolis, quienes ya están aquí con nosotros, la sesión de ahora la he pensado en términos de un conversatorio, es decir, que platiquemos, que dialoguemos sobre la información que compartimos la semana pasada y que precisamente por problemas de internet no sesionamos de manera sincrónica. Les envié el material y bueno, espero que lo hayan visto y que les hayan surgido dudas, inquietudes, preguntas, por supuesto. Y la otra parte sería a partir de la sugerencia de ver la película Ex Machina para aquellos que la hayan visto, ¿no? Y a propósito de esa película es la imagen que estamos viendo aquí en la pizarra electrónica, ¿no? Entonces, bueno, comenzaría, gracias Héctor por estar con nosotros esta mañana. Haría una breve contextualización de lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Bueno, la semana pasada la intención era compartir información relacionada con el proceso de interpretación desde el punto de vista del análisis de datos cualitativos, análisis de contenido de datos cualitativos. Ya para esto habíamos hablado previamente acerca de lo que es el análisis y la necesidad de entender que una cosa es el análisis y otra cosa es la interpretación. Algo que me parece, he comentado en otras ocasiones, es que el análisis, no tengamos dudas, contamos con el apoyo particularmente importante de la tecnología, porque el análisis tiene que ver con el proceso de sistematización, de organización, de categorización de la información que empíricamente hemos recogido durante el trabajo de campo, mientras que la interpretación es la búsqueda del significado y el sentido de esos datos que pensemos, ya organizamos, ya sistematizamos, ya categorizamos. Y allí no necesariamente, o yo diría finalmente con contundencia, que la computadora no nos ayuda absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque la interpretación es un acto intelectual de comprensión y búsqueda del significado de un texto. Y aquí el trabajo se hace a través de los conocimientos que puede tener el investigador, tanto en términos teóricos y empíricos, pero también intuitivos a propósito de la forma en que va aprendiendo a revelar el texto, cruzar el umbral del texto para situarse en el subtexto y desde allí comenzar a realizar el ejercicio de interpretación. Y bueno, en el tutorial que les envié se presentaba apoyado en un PowerPoint lo que a partir de la revisión de dos lecturas se decía a propósito de la interpretación y un poco a partir de la propia experiencia que tenemos al respecto. Y tomamos como digamos, materia de trabajo una canción que compartí con ustedes y que fue la excusa para realizar un ejercicio de interpretación. Por ahí surgía en el WhatsApp una duda, si mal no recuerdo, de Luis, donde él decía que aún no había comprendido del todo cuál era la diferencia del análisis y la interpretación. Y que bueno, iba a entrarle a las lecturas, iba a revisar el material y al parecer después eh, pude entender que ya había, digamos que como luz al respecto, ¿no? Lo cierto es que si ustedes se dieron cuenta, en el documento que en Word escribí, allí estaba un ejercicio de interpretación que fue particularmente básico, pero que no por ser básico
dejó de incumplir con un proceso que le es propio a un ejercicio de interpretación, en el entendido que, primero que nada, partimos de un texto, que en este caso fue la canción, después codificamos, es decir, reconocimos en una estrofa, seleccionamos y reconocimos en una estrofa las categorías, metáforas o analogías que en la canción manejaba el cantautor, y a partir de allí, en la composición del texto, hacemos un primer acercamiento de carácter conceptual para tratar de revelar el significado de los conceptos, o en todo caso las categorías que nosotros reconocimos eh, importantes para la interpretación, y después comenzamos a construir un discurso que tenía que ver con revelar lo que el subtexto nos puede decir a propósito de la forma en que el cantante habla acerca de una relación de pareja y sus potencialidades, ¿no? Entonces ese texto que iba en Word era precisamente un ejercicio de interpretación, y le decía que era básico, pero no por ello menos ordenado, porque me parece que sí era importante que ustedes se dieran cuenta de cómo un texto, que no sé, puede ser una estrofa de 20 palabras, termina por ser, en un ejercicio de interpretación de corte cualitativa, un texto mayúsculo que más o menos era de una cuartilla y un cuarto de página, ¿no? Y allí, si ustedes se dieron cuenta, realmente importa muchísimo la forma en que uno como investigador se acerca finalmente al texto. Y hace un momentito yo decía que importa mucho eh, el papel que en términos intelectuales realiza el investigador, entendiendo que para la investigación cualitativa la clave, el instrumento primordial es el propio investigador. Entonces, un ejercicio de interpretación pasa precisamente por las condiciones en las que uno recibe el discurso, se lo apropia, a partir de allí comienza a explorarlo, comienza a seleccionar y comienza a interpretar y finalmente traducir. Traducir es una palabra que a mí me gusta emplear para estos casos y que viene desde la antropología posmoderna, particularmente la propuesta que hace Clifford Geertz a propósito de lo que finalmente uno tiene que hacer. Y él llega a decir que realmente lo que hace uno como investigador social cuando interpreta un texto es construir un relato que se acerca mucho a los ejercicios de ficción que realizan los poetas, los escritores. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque de eso se trata el ejercicio de interpretación. Si bien es cierto, partimos de algo que es, digamos que objetivo, que es la materia prima, en este caso el texto, después lo desdoblamos, entramos, lo intervenimos, lo manipulamos y convertimos todo el texto en un entramado que organiza la información a propósito de las categorías con las cuales hemos venido trabajando, y finalmente también aquellas categorías que pueden ser emergentes en el texto. Y el paso siguiente es comenzar a trabajar en la interpretación. Pero no hay que olvidar que cuando uno observa, y como se decía allí, uno observa, uno siente, uno vive el proceso de interpretación. Y el detalle viene después, cómo ponemos en palabras que resulten reveladoras, comprensibles, es decir, que hagan inteligibles el texto que nosotros estamos interpretando. Y en ese sentido, y además maquilando, ¿no? A la hora de sentarnos a escribir. Y me parece que ese fue finalmente el ejercicio que quise hacer. Lo que no está dicho allí en el tutorial y que me parece es importante, y que sí está aquí en esta matriz que estoy compartiendo con ustedes, es que así como ocurre cuando uno está observando un proceso de interacción en un espacio de trabajo de campo, así como ocurre cuando uno transcribe la entrevista, tiene que recordar la propia situación de la entrevista, es decir, la puesta en escena de la entrevista. Así es importante que cuando uno se acerque a un texto para poderlo interpretar, se apropie, recuerde, rememore todo ese contexto
para poder entresacar líneas argumentales que permitan darle mayor claridad al ejercicio de interpretación que hacemos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no se dice en el tutorial es la forma en que también la melodía, el tono, la atmósfera musical que uno escucha en la canción son puntos de referencia para poder realizar un ejercicio de interpretación, de tal suerte que el texto escrito es apenas una parte de una canción que está compuesta por otros elementos que también es importante tomar en cuenta a la hora de realizar una interpretación. Y lo digo en términos de una analogía para que dimensionemos lo importante que es a la hora de interpretar un texto en términos cualitativos, tener a la mano toda aquella materia prima de lo observado, pero también de lo vivido y de lo sentido. Por eso hay quienes dicen que hay que aprender a tomar notas de campo, pero también hay que aprender a desarrollar un diario de campo, porque en el diario de campo está este diálogo introspectivo que uno hace finalmente con uno mismo de cara al trabajo de campo que pudo haber realizado. Lo mismo en el caso de algunas entrevistas, es importante, o algunos autores lo recomiendan, que después de la entrevista no demoremos demasiado tiempo para la transcripción. ¿Por qué? Porque tenemos viva la experiencia y a la hora de pasar del análisis a la interpretación podemos rememorar con mayor frescura y presencia lo que hemos vivido recientemente en una entrevista, ¿no? Entonces, sí es importante que no perdamos de vista esto, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les puedo decir de entrada a propósito de lo que ustedes pudieron ver en el tutorial, lo que ustedes pudieron haber leído en los dos documentos que les envié la semana pasada, previo a la sesión que habíamos programado para el viernes. Y a continuación, como lo hemos dicho, me gustaría conversar con ustedes. Si hay alguna pregunta, aquellos que no tienen micrófono lo pueden hacer por el chat, sale, y si no, aquellos que sí tienen el micrófono, hacerlo de viva voz, ¿no? Adelante, tienen ustedes la palabra. Los escucho. Bienvenida Berenice, gracias Berenice, Diana, por haberse incorporado al trabajo de esta mañana. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto los escuchamos. O lo escuchamos, dice Héctor, porque estoy aquí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Berenice Castillejo, Berenice Morales, Diana, por chat. Héctor, activemos el micrófono de Héctor. Yolanda, ahí está su micrófono. Díganme ustedes, ¿alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Propuestas? Doctor, buenos días, ¿me escuchan? A ver, dígame. Al respecto de la bitácora de campo, Sí. me parece un tema muy interesante. Ahora que me tocó hacer el examen pretest, que son para mi proyecto, que son muchos datos cuantitativos, algunas poblaciones de esos datos, algunas muestras, perdón, no son datos normales, o sea, muestran mucho sesgo entre los datos numéricos. Y bueno, de ahí radica la importancia de la bitácora de observación, porque, por ejemplo, en ese salón, pues se observa muchísimo desorden entre el profesor, entre los estudiantes, no hay orden, y esa observación cualitativa pudiera ser la causa o la razón de los datos cuantitativos, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esta parte cualitativa, no podríamos muchas veces explicar los datos cuantitativos, ¿no? Y esta parte de la bitácora, yo lo comentaba con mi director, no lo teníamos planeado llevarlo a la tesis, al trabajo final de tesis, pero ahora va a resultar una parte, estas bitácoras de observación, muy relevantes para explicar el comportamiento de nuestros datos en nuestra investigación.
Sí, fíjate que, gracias Héctor por el comentario. Efectivamente, fíjense, sabemos nosotros que entre lo cuantitativo y lo cualitativo hay una forma de entender y de abordar la realidad de manera diferente. Y eso todo mundo lo dice, pero cuando uno lo vive, uno se da cuenta, uno, de la pertinencia en algunos objetos de estudio de trabajar con un diseño mixto. Me parece que es importante esa parte. Dos, porque de pronto estar allí como investigadores, siendo testigos presenciales de lo que está ocurriendo, nos permite no solamente el registro vivo de lo que estamos viendo, sino también reflexionar en el contexto, como bien apuntas tú, Héctor, de lo que previamente pudimos haber obtenido a través de un enfoque cuantitativo. Yo creo que efectivamente la forma de manejar una información quali y una información cuantitativa tender, podrá, me parece, elevar el nivel de complejidad del análisis y de la interpretación de los resultados a los que usted va a llegar. Y yo creo que si se aprovecha muy bien esos apuntes tal y como lo has hecho aquí para decir, puede ser que por esta razón así se presentan los datos duros, será la muestra de la necesidad de cada vez más realizar abordajes donde podamos trabajar desde las dos metodologías, que no es fácil porque, bueno, se produce muchísima información, pero habrá que definir una suerte de itinerario para crear para configurar, mejor dicho, ese entramado donde ambos datos puedan dialogar a propósito de la explicación que podamos dar sobre cierta variable o categoría que estamos abordando en el trabajo, ¿no? Rápidamente les decía, por ejemplo, nosotros estuvimos en trabajo de campo la semana pasada, el jueves, perdón, y nos ocurrió algo que no habíamos previsto, como bien apunta Héctor. Resulta ser que llegamos al bachillerato después de haber hecho toda la gestión y estar en una segunda etapa de la investigación en ese mismo bachillerato, y de pronto cuando llegamos allá, eh, apareció una variable que no habíamos contemplado. Había o hay un protocolo de seguridad producto de la violencia que hay en la región y por lo tanto, para autorizar la aplicación de un instrumento que iba dirigido a estudiantes, tuvimos que allí, en presencia del director, otros profesores, gestionar con la autoridad superior para que nos pudieran permitir el acceso. Eso nosotros no lo habíamos previsto. Claro que es materia prima. ¿Por qué? Porque se nos dice mucho en la literatura todo lo que hay que hacer cuando uno quiere solicitar los permisos para llegar a realizar un trabajo de campo. Lo cierto es que ante ciertas circunstancias de coyuntura aparecen otras variables para las cuales nosotros no habíamos previsto, y eso trajo como consecuencia que estuviéramos ahí 3 horas, casi 3 horas y media, cuando nosotros casi siempre para ese tipo de levantamientos invertimos cuando mucho 1 hora y media, ¿no? Entonces sí es importante que eso lo reflexionen ustedes, y la bitácora para eso es. Por eso yo decía, para hacer un ejercicio de introspección, de reflexión personal, de meditación, donde tomemos nota de lo que hemos vivido, de lo que estamos sintiendo, viendo, observando, registrando, ¿no? Eso es una parte que matiza muchos supuestos que a veces uno toma de manera hipotética y lo asume como realidades, y lo cierto es que de pronto nos damos cuenta que no necesariamente, ¿no? A ver, dice aquí Valtraud, no solo comentario, hasta ahora que nos explica todos los elementos que debemos considerar para la interpretación y cómo lo relaciono con la canción de la semana pasada, pues ahora ya me quedó clara la actividad y su significado. Con respecto a lo que dice Héctor, concuerdo totalmente. Yo solo tomé notas muy de tipo cuantitativo y creo que haber realizado observación o diario de campo del tipo quali me hubiera aportado datos muy significativos para anexarlos a mis resultados. Baltrao, yo creo que sí. A mí me parece que todo esto es un aprendizaje. ¿Eh? Uno, hasta que está allí, se da cuenta de lo que finalmente
estamos haciendo y pudimos haber hecho, ¿no? Aquí lo importante, yo creo, y en el contexto ya de lo que hemos estado comentando el día de hoy, y incluso lo que ustedes platican con sus directores, es que se den la oportunidad, fíjense nada más, se den la oportunidad hacia el final de la tesis de abrir un apartado donde ustedes reflexionen de manera personal sobre lo que vivieron durante el proceso de investigación y que finalmente tiene que ver con el desarrollo de competencias investigativas en el contexto de un programa doctoral que vivieron de manera diferente en términos del propio diseño curricular, pero también en el contexto de la práctica investigativa vivida y vívida en el campo de trabajo. Eso es un ejercicio sumamente importante no solamente para ustedes, sino para quienes pueden llegar a leer sus trabajos. Yo les sugiero que eso también lo platiquen con sus directores para que se den esa oportunidad de reflexionar críticamente sobre lo que vivieron y ahí aprovechar para canalizar esto que estás comentando, Valtra, porque sí es cierto, es importante, quizá pudo haber enriquecido y matizado algunas cosas de lo que descubrió y de lo que podrá analizar e interpretar más tarde, ¿no? Dice Diana, buenas tardes a todos, perdón, pero tenía problemas de conexión. Bienvenida Diana, gracias. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre esto que estamos platicando. Eh, Quisiera compartir un poco sobre mi bitácora. Adelante, Bere, gracias. Creo que no tiene micrófono o sí tiene, Bere. No, creo que no. Bueno, usted escríbanos por acá. Díganos, Bere. A ver. Eh, Ahorita que Bere nos comparta lo de su bitácora, igual yo les invito a que si por ahí de pronto puedan abrir ¿cómo se llama? Una hoja de Word y escribir algún comentario y ya luego copiar y pegar aquí, bienvenido también, ¿no? Bueno, en tanto Bere Castillejos nos escribe y comparte lo de su bitácora, para quienes llegaron un poquito después les decía que no la escuchamos, Bere. De hecho, no veo activo su micrófono. Si no lo puede escribir, Bere. Eh, Les decía yo que aquí está un formatito. Regularmente son formatos que suelo emplear cuando vemos una película y espero que ahorita que pasemos a la película, bueno, podamos comentar algunas cosas. No le tengo activado, pero les platico. Que, a ver, díganos. No sale el texto. Sí. Eh, Esto que está comentando Bere, aprovecho mientras ella escribe algo más. En la antropología se le llama entrevistas in situ. Es decir, durante un proceso de observación, de registro, uno ante lo que ve, ante la situación que observa, puede acercarse a uno de los participantes y preguntarle cosas, comentar cosas, y siempre abre un ángulo distinto para
ubicar algunas cosas que a veces uno cuando está observando no lo logra ver. No hay cómo contar con el testimonio, el comentario, el punto de vista de un participante, de esos con los que nosotros estamos trabajando, que por la forma natural con que vive a diario las situaciones con las que estamos trabajando, enriquece finalmente lo que nosotros podemos estar viendo, ¿no? Dice Bere que eso le permitió identificar algunos elementos, como por ejemplo el uso de tiempo. A unos les preocupaba el tiempo, por supuesto, y a otros no, ¿no? Otros eran muy celosos y cuidaban mucho su tiempo. Fíjense que, que sobre lo que comenta Ver es muy importante. Miren, nosotros en el trabajo de campo que estamos realizando, estamos trabajando en esta segunda etapa en toda la cuenca. Y llegamos este miércoles y en algunos colegios afuera había temperaturas de 40 grados. Y adentro, un par de colegios eran de lámina de zinc. Y eso provocaba mucho calor y los muchachos estaban bañados en sudor. Claro que había, digamos, un desorden producto precisamente de la inquietud que produce el calor. Eso regularmente no lo vemos en la literatura. Regularmente muy poco nos dicen realmente las condiciones en las que se trabaja en algunas temporadas y en algunos colegios. Imagínense un salón de clases donde hay 40 estudiantes en un espacio más o menos de 6 por 8, donde solamente hay dos ventiladores con lámina de zinc. O sea, las condiciones realmente lamentables, ¿no? Entonces, claro, son condiciones que en una encuesta no se observan, porque en los resultados duros que vamos a obtener del cuestionario que aplicamos, eso no se observa. Pero, pero lo vivido fue completamente distinto a lo que arrojarán los datos. Por eso son importantes las bitácoras. Dice Berenice Castillejos, a mí me tocó esa situación en Focus Group a 38 grados en Huatulco. Imagínense, es Huatulco, ¿eh? Y a 38 grados es realmente un infierno, ¿no? Un infierno. Entonces sí es cierto que a veces es importante recuperar de alguna forma estas notas que uno puede realizar a propósito de lo vivido. Por eso volveré a insistir, hagan ese ejercicio o incluso dense cuenta porque hoy di de alta dos resúmenes para un congreso internacional a donde vamos a enviar estudiantes. Hagan artículos, hagan ponencia con esas cosas que no se ven, esas cosas que en la literatura poco se aborda, a propósito de lo que un estudiante de doctorado que está en un proceso de aprendizaje de pronto se enfrenta ante situaciones en campo para la que quizá no estuvo planeado o no, sí, no estuvo planeada su gestión, ¿no? Su planeación, su diseño metodológico. Eso realmente es un trabajo que suele ser muy rico para quien lo lee, porque uno termina por decir, si es cierto, yo lo he vivido, pero no se me había ocurrido comentarlo. ¿Sale? Así me ha pasado en distintos momentos desde la maestría, ¿no? Dice Yolis, sí, las circunstancias externas influyen en las respuestas de los informantes y se observan diferencias incluso con el cambio de clima o de región. Claro, algo que casi no se comenta en la literatura a propósito de el diseño de una encuesta es la situación de la entrevista, las condiciones en las que se aplica. Pero a veces hay instrumentos que tienen un indicador que reporta a quien aplica el instrumento y que se dice que las condiciones de la aplicación. Y al final hay un apartado de observaciones donde también uno como aplicador puede hacer comentarios sobre las condiciones en las que se llevó a cabo la entrevista. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hacerlo en estas condiciones que ustedes están reportando, que si vamos a un salón de clases donde está climatizado. No es lo mismo. Entonces, claro que
la condición en la que responde el encuestado son diferentes. Y decía Pierre Bourdieu que eso tiende a generar sesgos, entre otras condiciones que están presentes cuando uno realiza la aplicación de una encuesta, ¿no? Es un apunte importante, Jolis, y gracias a Bere Castillejo por el comentario. No sé si alguien más quiere comentar otra cosa sobre lo que hemos hablado o ya pasamos a la película. ¿Quieren que pasemos a la película? Sí. Bueno, a ver, miren, sobre la película Ex Machina. Yo le dije que si alguien la podía ver, que la viera y que podíamos hacer un análisis de entrada que tenga que ver con el diseño metodológico que se muestra en la película. Es la historia de dos científicos que se encuentran en digamos, una suerte de laboratorio rodeado de condiciones naturales que finalmente es significativo en el contexto del subtexto de la película, o bien entrar de lleno ya al tema de qué trata la película. Son dos formas de analizar la película y conducirían a dos formas de interpretación diferentes del texto cinematográfico. ¿Y por qué quería yo que la vieran? Porque algo de lo que no he hablado mucho cuando se trata de análisis e interpretación de datos cualitativos es lo que dice Gadamer. Dice Gadamer, el gran dilema al que se enfrenta en el análisis e interpretación un investigador es que nunca tendrá evidencia concreta de que su interpretación es la correcta, es la mejor. Y eso es importante, ¿por qué? Porque hay algo que no hay que perder de vista. La interpretación cualitativa es un ejercicio desde una subjetividad constituida social, histórica, cultural e intelectualmente. Es decir, eso condiciona a ese sujeto que interprete, que es el investigador. Y entonces, en la película tenemos, digamos, una materia prima que es la película, pero ¿qué es lo que queremos ver? Queremos hablar, a propósito de un análisis, de la forma en que se diseña metodológicamente lo que ahí se muestra, o bien pasar de eso y entrar directamente al terreno del tema de qué trata. Y eso es importante que no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque son dos acercamientos a una misma realidad desde ángulos diferentes. Y por eso, cuando se dice que en la investigación cualitativa no hay que perder de vista que la realidad se concibe como un constructo social, es decir, como un objeto de conocimiento al que aspiramos, pero que se produce socialmente, es porque cada sujeto que interviene en ella puede hacer un análisis y una interpretación de manera diferente. En la película nosotros podemos hacer un abordaje diferenciado. Nos quedamos en cuanto al diseño, por ejemplo, si tuviéramos que hablar en el contexto de mis materias de investigación, o bien en mi materia de análisis cinematográfico, yo me centraría particularmente en el tema del que trata. Es decir, ahí está la materia, ahí está la misma realidad, pero el enfoque para el análisis y la interpretación es diferente. Ustedes díganme, ¿qué quieren que analicemos? ¿Qué analizamos? O mejor, ¿me han entendido hasta aquí? A ver, díganme ustedes, ¿qué analicemos? ¿Qué quieren que analicemos? O tomamos como referencia el instrumentito que está aquí y comenzamos a hablar de eso. Como ustedes quieran, ¿eh? Eso sí me gustaría que fuera más dialogado el asunto, ¿no? No se preocupe, Berenice, no se preocupe. Permita un momento, oiga, Ferrer,
¿Yo cómo les puedo compartir la película de Ex Machina a ellos? Algunos ya la vieron, pero otros no. Yo la puedo subir a YouTube en mi canal y desde allí que lo puedan descargar. No, derechos de autor, sí es cierto. A Dropbox, sí se puede subir a Dropbox. Ah, ok, ya me están, miren, ya me están recomendando. Lo voy a probar porque aquí tengo un amigo que fue quien me facilitó la película para que yo lo suba a una plataforma y desde ahí compartir con ustedes. Valdría mucho la pena que realmente la pudieran ver quienes no la han visto, ¿no? Sí, así es, Héctor, es lo que me están diciendo por acá, ¿no? Yo voy a hacer eso. Pero quienes la han visto, eh, bueno, igual, igual ya son muy afortunados, ¿no? Como quiera que sea, yo creo que sí platicaría algunas cosas. Miren, aquí está, aquí está compartido con ustedes un instrumento. Ese tipo de instrumentos yo lo utilizo mucho cuando de pronto empleo una película para analizarla en un salón de clases. Y aquí hay una serie de elementos que yo he considerado para que ustedes vean cómo pudiéramos analizar esa película en términos de un análisis de contenido de corte cualitativo. Lo primero que debemos de hacer es organizar la información. Es decir, el análisis pasa precisamente, decíamos, por la sistematización y la organización de la información. Entonces aquí, en este instrumento, ya está, digamos, un entramado heurístico para meter información que es conveniente en el contexto que yo quiero para pasar del análisis a la interpretación del texto cinematográfico. Entonces, por ejemplo, tendríamos primero que nada reconocer el nombre de la película, ¿no? Poner el nombre de la película, cuál es el tema del que se aborda, cuáles son los personajes principales y el conflicto planteado. Eso invariablemente son los primeros, por utilizar un término, indicadores que yo tomo como referencia para comenzar a acercarme al texto cinematográfico en términos de lo que regularmente sería un comentario general sobre la película. El tema, yo creo que en cualquier película podemos reconocerlo. Los personajes principales, los principales, en este caso no estoy hablando de los complementarios que sin duda alguna son importantes, pero a mí me interesan los principales para, por ejemplo, vislumbrar un análisis desde el punto de vista de lo epistemológico, es decir, cómo construyen finalmente ellos en tanto sujetos de conocimiento, el conocimiento que los caracteriza y finalmente el conocimiento al que se llega a través del discurso de la película. Y después el conflicto planteado, que es lo que en el fondo la película plantea como discusión. Y entonces tendríamos aquí un primer acercamiento, ¿no? A partir de allí, a partir de allí, ya tenemos entonces nosotros, digamos que la posibilidad de comenzar a acercarnos en términos de una exploración que más o menos ubique, describa cosas. Y entonces entramos a reconocer el contexto. Para mí el contexto es importante porque no es gratuito que en las primeras imágenes que veamos a uno de los personajes protagonistas, pero lo que viene a continuación es el recorrido aéreo que en helicóptero se hace de un lugar, más bien, de un terreno, no un lugar, de un terreno que desde el aire vemos y que quien lleva al mando el helicóptero dice, tenemos ya algo así como 4 horas de estar recorriendo el terreno o las propiedades del científico al que se visita, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque es el afuera. Y es un afuera donde la vegetación es particularmente importante. Y eso, en términos de lo que vamos a hablar después, es significativo por la analogía que podemos descubrir nosotros en el texto cinematográfico. Y después, las categorías. Es decir, ¿qué categorías somos capaces de reconocer en esa película? Y yo creo que cuando uno comienza a entrar, deja a un lado un acercamiento básico a la película
para comenzar a entrar en ese mundo del significado que regularmente está en una película y que hace finalmente inteligible a la misma, a cualquier película, no solamente a esta. Entonces, ese sería lo que aquí llamo yo un primer nivel de análisis de carácter explorativo, ¿no? O de exploración. A continuación vemos un segundo nivel de análisis, dice aquí, del texto. Y si al principio hablábamos del conflicto planteado de los personajes, aquí tenemos que comenzar a describir algunos aspectos que caracterizan al texto cinematográfico, es decir, a lo que de manera inmediata y fácil se reconoce. Entonces nosotros podemos decir que es la historia de dos científicos que en el contexto de un experimento van dialogando, descubriendo, analizando e interpretando la relación que en el contexto de la inteligencia artificial se va mostrando a propósito de la interacción que uno de ellos guarda con eh, la robot, ¿no? Por utilizar una expresión. Y entonces comenzar a describir. Ese es un primer nivel de análisis. Y eso es lo que regularmente uno lee, por ejemplo, en la sinopsis de alguna película. Nos cuentan de qué trata. Eso sería el texto de la película, esta a la que estamos haciendo referencia, pero también de todas aquellas que podamos ver, ¿no? Del subtexto. Y aquí entramos ya a lo que nos ocupa en el terreno de el análisis de contenido cualitativo. Y entonces nosotros tenemos que aprender a caracterizar primero el perfil de cada uno de los personajes, del protagonista como de las dos mujeres que aparecen en la película, ¿no? Eso es importante, es decir, la interacción, las relaciones, los diálogos que entre ellos se establece permite comenzar a desdoblar el texto para comenzar a entrar a el subtexto, donde nosotros comenzamos a entrar en el terreno del significado, de lo que se dialoga, de lo que se discute, es decir, en el corazón del conflicto que se plantea. Y eso es lo que regularmente se hace cuando uno analiza críticamente un texto cinematográfico, interpretarlo. Y hay igual muchos modelos de interpretación del texto cinematográfico. Aquí únicamente estamos apelando a lo que hemos venido trabajando sobre análisis de contenido cualitativo. Y entonces aquí son importantes los recursos de los que nos valemos nosotros como intérpretes del subtexto para poder hacer manejable lo que finalmente descubrimos en la película. Y aquí las analogías, las metáforas presentes a través de lo que estéticamente se muestra, pero también si uno tiene conocimientos de lenguaje cinematográfico, los recursos de significación de los que se vale el director son especialmente importantes. Y voy a hacer una analogía con lo que ustedes pueden hacer en sus trabajos de campo. Ustedes tienen, cuando hacen registro, una guía para precisamente llevar a cabo la observación, es decir, para organizar lo que se observa. Y ustedes en ese diseño tal y cual yo estoy haciendo aquí, en esta tablita, pueden colocar aquellos aspectos observables finalmente que ustedes quieren analizar porque les resultan importantes. Entonces, cuando uno analiza una película, puede también realizar un ejercicio de esa naturaleza. Y yo creo que una película como esta es importante poder encontrar desde dónde yo voy a interpretar lo que quiero interpretar. Y entonces aquí, a propósito de la analogía y de las metáforas también, pueden ustedes caracterizar el perfil de uno y otro personaje y de pronto aparecerá como una gran analogía el asunto de la creación, el asunto del paraíso, el asunto de la relación que se establece entre los personajes masculinos y femeninos, entre los masculinos, entre los femeninos, y empezar a entrar en aquello que no se ve en el texto que casi todo mundo ve,
pero que nosotros, como observadores privilegiados y provistos de una serie de recursos para interpretar el texto, podemos traducir aquello que desde el subtexto y en el subtexto nos quiere contar el director. Y eso es la tarea primordial de quien analiza en términos cualitativos una realidad, como puede ser en el caso de esta película, ¿no? Entonces, cuando aquí en la tercera columna se dice de las metáforas y analogías, es precisamente para encontrarlas y presentarlas como si fueran descriptores, tal y cual yo puse en la tabla del ejercicio que hicimos la semana pasada. Este segundo nivel de análisis nos permite llegar al tercero, que es finalmente el de la interpretación. Y aquí estamos hablando de la traducción, de la definición del texto, es decir, para qué tipo de público y en qué términos yo voy a escribir el texto, y finalmente la producción del texto. Son decisiones teóricas y metodológicas que uno toma para poder sentarse a escribir el relato a propósito de la película que estamos nosotros en este momento comentando, ¿no? Entonces, ese tercer nivel es, digamos, lo que hace inteligible el ejercicio de análisis, de interpretación y de traducción al que nosotros nos podemos obligar como investigadores que queremos interpretar en términos cualitativos un texto. Y entonces, hablar de la traducción es cómo voy a poner en palabras lo que yo reflexiono, lo que yo analizo, lo que estoy descubriendo, lo que estoy interpretando. ¿Cómo lo pongo? Y finalmente, ¿a qué tipo de público le voy a escribir? Y aquí me parece que vale la pena comentar lo que ya decíamos en semanas anteriores, no recuerdo cuál semana, ¿no? No hay que perder de vista al público al que le escribimos, al que estamos traduciéndole una realidad que hemos investigado, que hemos analizado, que hemos interpretado. Y finalmente sentarnos a escribir. Cuando yo me senté a escribir el texto que compartí con ustedes la semana pasada, decía yo, parto de lo que ya sé porque esta canción la he escuchado mucho, o me dejo llevar por el propio contexto del ejercicio. Y tomé lo segundo porque me parecía que era también una invitación y una provocación a mí para poder indagar, para poder explorar en cosas que quizá yo no había pensado. Por eso para mí fue muy afortunado en esa actividad leer a nivel conceptual, incluso desde desde lo etimológico, lo que querían decir los conceptos que manejamos en aquella actividad, ¿no? Entonces a mí me parece que por eso es importante tener bien claro por dónde vamos a vivir este itinerario que va del análisis, la interpretación, la traducción y la producción del texto, donde mostramos finalmente esa otra realidad que teóricamente construimos después de haber vivido de cerca una experiencia empírica en términos cualitativos, ¿no? Entonces un poco esta matriz que comparto con ustedes me permitiría a mí, si así hubiera sido mi decisión, compartir con ustedes lo que yo descubro en una película como esa y en el contexto de estos ejercicios que estamos haciendo como parte de las actividades de tutorías de investigación, ¿no? Entonces, bueno, dice, ya está en HBO Go, dice Yolis. No está todavía en Netflix, dice Berenice Morales. La vi en páginas poco confiables y no quise arriesgar mi equipo. Eh, Está bien, es una decisión prudente y razonable. Usted no se preocupe. Eh, ok. Bueno, eso es un poco, dice Diana que ella la vio online, pero en un sitio no muy confiable. Pero la vio y ya si se inviruló su máquina, usted no se preocupe, que para eso hay vacunas y la vacuna, no se preocupe. Entonces, bueno, volviendo a lo que decía yo, eso es un poco por dónde iría, ¿no? ¿Qué me pueden decir aquellos que ya la vieron?
¿Qué dirían? Dice, preguntan aquí, Diana, ¿cuál? No sea así, díganos. ¿En cuál plataforma? Una que sea confiable y que la pueda compartir con todos, ¿eh? En iTunes dicen que ya está a la renta para que igual la puedan rentar aquellos que la quieran rentar, ¿no? A ver, ¿qué pueden decirme? A ver, tenemos antivirus, o sea que soy un imprudente. ¡Ja! Ahorita te digo cuál, Héctor. Ok, bueno, eh, yo creo que, bueno, parece ser que Diana nada más la ha visto. Yo les sugiero que la vean, ¿eh? Y se atrevan a hacer dos cosas. Un ejercicio, a ver, vamos a provocarnos. Quiero que como primer ejercicio, si la puedan ver, y me parece que la recomendación de que la renten para que la puedan ver online, ya sea en Google Play o en iTunes, que la hagan un análisis e interpretación de todo lo que tiene que ver con ese diseño experimental que ahí se muestra. ¿Sale? Ok, atrévanse a analizar en términos de un diseño de corte cuantitativo, experimental, lo que ahí se muestra. ¿Ok? Y después pasan a un análisis desde el punto de vista de lo que analógicamente uno puede descubrir en el texto. ¿Les parece? Ahí está, miren, ahí está la página. Dice Héctor que no porque cobran en iTunes, que mejor lo ve en la página que dice Diana. Héctor, no sea así, son 40 pesos creo que la renta, ¿eh? No sea... Jolly, ¿qué pasó? 40 pesos, o sea, digo, la pueden ver ahí. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Nos los ponemos como tarea y entonces la semana pasada, la semana que entra, les dejo la sesión a ustedes para que una parte nos hable desde el punto de vista del diseño metodológico y la otra parte nos hable, sí, yo lo sé, yo no se preocupe. Y la otra parte decía yo que lo vea desde el punto de vista de lo que nos dicen a propósito del dilema y de las tensiones producto de lo que no se ve necesariamente, pero que puede ser una analogía sobre la creación y el propio paraíso. ¿Cómo la ven? ¿Eh? ¿Nos atrevemos? ¿Aceptan la invitación o provocación? Ok, de acuerdo, doctor. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Quién hace sobre el diseño metodológico? Yo creo que Héctor sería para el diseño metodológico, fíjense, porque lo hemos dicho desde hace como 2 semanas, es el que más sabe de los que estamos aquí sobre asuntos cuantitativos. ¿Están de acuerdo? Sí, que sea Héctor uno de ellos. A ver, ¿quién sería otra? No sean así, que sea una pareja. Sí, ok. Ok, Héctor, está bien, todos estamos de acuerdo. A ver, Bere, Diana, Val y Yolis, ¿quién acompaña a Héctor? Que Héctor ya se quedó en silencio. Ok, gracias. Es un ejercicio lúdico, no se preocupen ustedes. O escolar, diríamos. Este, o quieren que yo proponga, ¿no? Los últimos serán los primeros, ¿no? Yo propongo a Valtraut para que sea. Ok, ahí está. Berenice Castillejo dice que ella apoya a Héctor. Entonces, las otras tres compañeras que hagan el análisis desde el punto de vista de la analogía de la película con la creación. ¿Sale? ¿Ok? Porque incluso por ahí se discute algo sobre eso, ¿no? Y en los trailers que Yolis creo que compartió, también se da un apunte al respecto, ¿no? ¿Sale? Dice, apoyo a Héctor, pero le cedo el lugar. No, ya no entendí. Pero no se preocupe, Berenice Castillejo. Usted y Héctor nos hacen el análisis desde el punto de vista del diseño metodológico.
Bueno, si no hay nada más que comentar al respecto, yo les agradezco mucho una vez más la oportunidad que me han dado para estar con ustedes. Ok, listo, ahí está, a ver, gracias. Entonces, decía yo que agradezco a ustedes su presencia. Yo ahorita voy a inmediatamente a convertir esta grabación a un formato para subirlo a mi canal y desde allí compartirlo con ustedes en Eminos, ¿no? Sale, gracias Val, pero Val, usted va a hacer el análisis del diseño cuantitativo, del diseño metodológico, ¿ok? Entonces, voy a ir cerrando aquí ya la sesión del día de hoy. Agradezco 149 pesos en iTunes. ¿La compra o la renta, Bere? Yo creo que la compra de ser, ¿no? Claro que sí, dice aquí, claro, sí, 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 por supuesto, Yoli. Yo ahorita y antes de que me vaya, espero que ya esté convertida y la pueda subir al canal. ¿Ok? Es más rápido que si yo lo hiciera desde Webex porque en Webex teníamos que esperar un tiempo y aquí no. Aquí el tiempo que suben, subir al canal y compartirlo con ustedes. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nos conectamos entonces la semana que entra y ya saben, cualquier duda o propuesta temática que hagan para lo que viene, con todo gusto, ¿no? En tanto, voy cerrando aquí el- la sesión. Les deseo bonito fin de semana y seguimos en comunicación permanente. Pásenla bien y cuídense mucho. Hasta luego.